este video te voy a enseñar cómo utilizar este aplicativo para validar comprobantes electrónicos y para validar recibos de servicios públicos. Yo te voy a entregar un archivo Excel y una carpeta app. Esta carpeta app lo puedes mantener al lado del archivo Excel o lo puedes colocar en cualquier otra ruta. Lo que sí yo necesito es que ingreses a la carpeta app y que copies la ruta. Luego tienes que irte al menú inicio y escribir variables de entorno. Es la primera opción. Luego, en variables del sistema, acá dice variables del sistema, van a elegir donde dice patch, editar, nuevo y van a pegar esta ruta. Le damos a aceptar, aceptar y listo. Ahora sí, antes de empezar a utilizar este aplicativo deben hacer clic derecho, irse a propiedades y en caso acá les salga la opción que diga desbloqueado, ustedes van a tener que colocarle el check, darle a aplicar y aceptar. Una vez que han hecho eso, van a empezar a poder utilizar el archivo. Vamos a abrir este archivo Excel. Aquí tenemos ya la portada del aplicativo. Y bueno, tienen que saber que este aplicativo se restringe por computadora, es decir, en licencia les va a aparecer un número de serie. Ustedes este número de serie deben enviarlo por correo o por WhatsApp para generarle su respectivo acceso. Presiona ingresar y listo. Muy bien, a partir de este momento yo ya puedo empezar a utilizar esta aplicación. En este caso vamos a validar comprobantes electrónicos y vamos a validar recibos de servicios públicos. Entonces vamos a configurar las credenciales de la empresa con la cual vamos a trabajar. Yo voy a ingresar el RUC de Excel Negocios y voy a configurar las credenciales. ¿Qué necesitamos? Usuario de Solsunat, la contraseña, puede ser un usuario secundario, pero obviamente que tenga permisos, y el cliente ID, cliente secret del API de CIRE de Sunat, y lo mismo para la validación de comprobantes electrónicos. Esto puede sonar un poco difícil, pero es bastante sencillo. Estos datos, el API de CIRE se obtiene desde Solsunat, desde esta sección. Entran a empresas, bajan todo de a la derecha, credenciales de API, y acá van a poder encontrar estos valores. Son estos. Estos datos lo copian y lo van a pegar en el formulario de Excel. Muy importante, verifiquen que tengan todos estos check y que acá esté habilitado desktop, ¿ok? Vamos a colocar esas credenciales, yo las tengo por acá, y vamos a colocar estas credenciales. ¿Esto para qué me sirve? Esto sirve para conectarse a Sunat y poder descargar el CIRE, el libro electrónico de compras y de ventas. Esto lo vamos a usar para el validador de comprobantes. Ahora, también es necesario colocar las propias credenciales de la validación de comprobantes. Esto también lo vamos a encontrar en Sunat en esta sección. Nos vamos acá a este menú y vamos a colocar validez. Se va a aperturar un submenú y vamos a elegir esta opción, credenciales de API Sunat. Estos son los datos que necesitamos. Estos valores nosotros los vamos a ingresar en el formulario de Excel. A ver, me falta esto y listo. Luego vamos a dar agregar empresa, aceptar y seleccionar. Muy importante. Ahora sí, a partir de este momento ya podemos trabajar con la validación de comprobantes. Ustedes en esta sección pueden ingresar su información de manera manual o pueden copiar y pegar. O también lo más importante es conectarse al CIRE de Sunat, elegir un periodo, en este caso es compras enero, presionar descargar y obtener toda la lista de comprobantes. Acá en segundos vamos a poder obtener todo el detalle de comprobantes. Ya está. ¿Quieren otro mes? Seleccionan otro mes, descargar y listo. La información se va a colocar en la parte inferior a la información que ya estaba, ¿ok? Ya está. Entonces yo acá tengo información de dos periodos, enero y febrero, es mi registro de compras. Quiero validar esta información. Presionamos en esta opción que dice CP, esperamos unos segundos y el proceso masivo inicia. Como ustedes se han podido dar cuenta, es bastante rápido. En este caso, todos los comprobantes validados no tienen ninguna observación y todos han sido aceptados, han sido de estado activo y de condición habido, ¿ok? Todo bien. Miren, en este módulo nosotros hemos agregado una opción bastante interesante. A ver, ¿qué pasa si este comprobante hubiese estado registrado con 699.99? Si nosotros volvemos a realizar la validación, nos va a salir que ese primer comprobante no existe. Y efectivamente, ¿por qué no existe? Porque para SUNAT este tipo de validaciones son exactas. Un céntimo puede hacer la diferencia y te puede arrojar que este comprobante no existe, pero nosotros sabemos que el valor real era de 700 soles. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a esta opción que dice información y vamos a seleccionar este check. Ustedes van a seleccionar este check. Acá también hay una explicación de lo que hace, pero sencillamente el proceso es el siguiente. Si ustedes tienen activado esta opción, ustedes van a obligar a que la aplicación haga reintentos. Es decir, va a sumar de un céntimo en un céntimo hasta los 5 céntimos hacia arriba y hacia abajo. Y donde encuentre la coincidencia va a parar. El importe correcto lo va a colocar en esta columna. Miren ahora lo que va a pasar. Voy a eliminar esto de acá y voy a volver a procesar.
Ahora va a validar 699.99 y ustedes saben que ese dato no existía. Sin embargo, me está saliendo aceptado, activo y habido. Y en esta columna que dice importe correcto me está saliendo el valor real. Es decir, yo validé este comprobante, pero lo real fue 700 soles, ¿ok? Eso lo podemos hacer de manera masiva. Así que aprovecha esta utilidad y es algo nuevo que hemos agregado a la validación de comprobantes electrónicos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la validación de los recibos de servicios públicos. Esto es muy importante. Ustedes pueden colocar su información acá, pueden copiar y pegar, pueden ingresarlo de manera manual, pero ustedes también pueden conectarse a SUNAT, elegir qué desean, servicios públicos, gas natural, documentos de banca y seguros. Yo estoy mencionando servicios públicos de manera general, pero también pudo haber sido gas natural, ¿ok? En este caso, servicios públicos, eligen ustedes el periodo que quieren, enero 2026, y descargan. Se hace la conexión con SUNAT y listo. ¿Quieren descargar otro mes? De igual manera. Vamos a descargar 3 meses para que hagan prueba, ¿no? Y acá ustedes se van a llevar una sorpresa, porque seguramente en su empresa van a encontrar que hay muchos comprobantes anulados, ¿no? Pero esto es totalmente normal. Las empresas que emiten estos recibos de servicios públicos muchas veces emiten mucho comprobante, anulan, pero solamente uno es el activo correspondiente a ese mes, ¿no? Entonces, yo acá he podido validar mi recibo de servicios públicos de manera masiva súper rápido, ¿ok? Yo he hecho un proceso de descargar de SUNAT los recibos y validarlos, pero ustedes también pudieron haber copiado y pegado su información acá y luego presionar en este botón y validar. Miren, voy a borrar esto. También pudieron haber hecho esto, miren, presionan acá y se hace la validación. Miren, acá me sale comprobante existe y todo, ¿ok? Entonces, mediante esta opción validamos recibo de servicios públicos, validamos el servicio de gas, validamos documentos de banca y seguros. Si te parece interesante este aplicativo, puedes contactarme. Eso ha sido todo. Agradezco tu atención.